Muy buenas noches, instructor. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Mateo Bedoya, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Manuel Beltrán. A continuación presentaré el desarrollo de la actividad número 4, actividad teórica. ¿Qué sucede cuando el ciclo celular no funciona bien? En el cual nos vas a elegir un tema de un síndrome o alguna enfermedad que implique alteraciones en el ciclo celular. ¿Sí? A continuación les presentaré estas diapositivas en el cual voy a exponer la enfermedad que elegí, que es el cáncer. ¿Sí? Ya entrando un poco en materia sobre el cáncer, hablaré cómo a través del ciclo celular se puede llegar a la formación del cáncer por alteraciones del mismo, o también llamado ciclo de la vida, ya que al igual que nosotros, que somos seres humanos, nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, las células también pasan todos estos procesos. El ciclo es muy importante para la vida, pero hablaremos de que a través de este ciclo celular se conoce también cómo son las enfermedades como el cáncer. Entonces, voy a explicar cómo funciona el ciclo celular. Primeramente diciendo que no todo el tiempo la célula se está dividiendo, se está reproduciendo, perdón. Y cuando la célula se reproduce, a este proceso se le conoce como división celular, que es cuando una célula inicial se divide para formar células hijas. Pero esto igualmente no se da todo el tiempo. La célula se divide cuando hay la necesidad y de hacerlo, por ejemplo, puede ser una herida, una lesión o el crecimiento ya sea de un niño o de algún ser vivo. Entonces, retomando lo de la división celular, es un proceso donde la célula duplica su material genético para ser distribuido a sus dos células hijas. La misma célula se agranda y se divide y a esto se le llama reproducción asexual. ¿Listo? Entonces voy a compartirles un video acá que es un video muy corto en el cual se ve un ejemplo de la división celular. ¿Sí? De una célula pasamos a tener dos células hijas. Y acá en esta parte ahí están las fases del ciclo celular que igualmente más adelante les voy a compartir. Bueno, entonces estamos en la reproducción asexual. La reproducción asexual es simplemente que un solo organismo da lugar a otros ser genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. Y acá vemos la gráfica. Y la mitosis es el proceso en el cual se dividen los núcleos de las células y se duplica su material genético, creando un nuevo organismo. Y la mitosis se puede decir que es la base de la reproducción asexual. ¿Sí? Acá tenemos otro video en el cual les comparto igualmente nuevamente una imagen de una célula, como pasa a ser dos células que comparten el mismo material genético. Bueno, entonces ya entrando más un poco en materia acerca del ciclo, ahora sí hablaré de que la alteración en la división celular es el origen del cáncer. Cuando la célula no se está dividiendo, a esto se le conoce como interfase. Entonces, veamos que en este ciclo tenemos dos fases. La interfase, que se puede decir que es esta parte de acá, espérame, lo ponemos con un puntero. Listo, esta se puede decir que es la interfase, ¿sí? Y esta fase es la división celular, ¿sí? Que están dos fases, la interfase y la división celular. Bueno, la interfase es la parte de la célula donde nos está dividiendo. Y pues como segunda fase tenemos la división celular. Bueno, entonces, el ciclo celular ya sabemos que es donde se desarrolla el cáncer. Entonces, lo que pasa desde el ciclo celular empieza por la división. Cuando de una célula obtenemos dos con el mismo material genético. ¿Sí? Aquí empieza con la interfase G1, ¿sí? Que en esta fase es donde se empiezan a sintetizar las proteínas y el ARN. ¿Sí? Es que esto le permite a la célula adaptarse y hacer una célula más normal, aumentar su tamaño y volverse una célula más funcional. Bueno, ahora seguimos el camino del ciclo con una fase G0 y una fase S, ¿sí?
que la fase G0 consiste en que la célula se encuentra en un estado de quietud cumpliendo sus demás funciones. Y la fase S es donde se sintetiza el doble del ADN, se duplica y es cuando necesitamos el duplicado de ADN, porque cuando se duplique la célula necesitamos que en ambas células se contenga el mismo material genético. Listo. Bueno, en este punto hay existen dos variables que es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Sí? Dos mecanismos en los cuales se puede producir el cáncer. El primero es, si una célula que debería salirse a una fase G0, es decir, esta fase, no se sale y se mantiene en el ciclo. Es decir, que si digamos esta célula que va por el ciclo debería salirse de la fase G0, pero no lo hace y continúa el ciclo, eso ya es un factor de riesgo para que se me produzca un cáncer. ¿Sí? Alguna alteración que tuvo esta célula que le impidió no salir a una fase G0 sino seguir en el ciclo. Y la otra circunstancia o mecanismo es cuando la célula se salió a una fase G0, se regresa a la fase de edición cuando no debería. Bueno, entonces acá lo que vemos es que la otra circunstancia es cuando una célula se va a una fase G0, pero por así decirlo, vuelve al ciclo cuando no la llaman. ¿Ok? Vuelve al ciclo cuando no debería incorporarse y pues eso también me genera alguna alteración en el ciclo. ¿Sí? Y bueno, seguimos con el siguiente. Acá en esta fase que debemos explicar en la fase G2 y es donde encontramos que hay un aumento en las proteínas, donde se aumenta el ARN, entonces hay algo a tener en cuenta. En la fase del duplicado, en la síntesis, ¿sí? Si digamos, por ejemplo, hay algún defecto en el duplicado del ADN o hay algún defecto en esa célula, en esta fase G2 es donde se encargan de pulir todos esos con contrapiés o todos esos defectos que no se pudieron reparar acá. Acá en esta fase se reparan todos los daños y todas las cosas por reparar. ¿Sí? Eh, es decir, se detectan y se corrigen todos los errores y esto también es llamada la fase de la reparación del ADN. Bueno, si de pronto en esta fase no se llegase a reparar el ADN o la célula se encuentra defectuosa, se tiene que destruir. Y a este mecanismo de destrucción, a eso se le llama apoptosis o muerte celular programada. Entonces, con este proceso, el organismo elimina las células que tienen alteraciones para que se reproduzcan solamente las células buenas. ¿Sí? Entonces, mediante esta apoptosis es donde se puede decir que se desechan las células que no lograron repararse y que no tienen como una función vital dentro del ciclo. Entonces, por por la muerte celular programada, se desechan este tipo de células. Y listo. Entonces, acá cuando tenemos esta parte de la interfase, ¿sí? Encontramos acá también dos factores de producción o de riesgo para la producción del cáncer. ¿Sí? Entonces, la primera es cualquier situación que impida la reparación del ADN, entonces acá se pueden producir células dañinas. ¿Sí? Entonces, cuando digamos en esta fase hay alguna alteración que me impida la reparación, como decía anteriormente, de esa célula o de ese material genético, eso me puede generar cáncer. Y la otra causa, el otro mecanismo, el otro factor, es cualquier alteración de la apoptosis. Si la apoptosis se bloquea o interrumpe por cualquier motivo o alteración genética, también ocurrirá cáncer. Entonces, cualquier, cualquier alteración que tenga en la apoptosis, digamos que esas células que están defectuosas no logran ser eliminadas, esto también me va a producir cáncer. ¿Sí?
Bueno, ya dando por final este ciclo celular, ¿sí? Eh, si la célula cumple con todas estas fases y hizo todas las fases correctamente y me llega a una fase M, acá la célula buena me hace una mitosis, me va a seguir produciendo células y estas mismas células se van a seguir tomando en el ciclo. ¿Sí? Entonces, ya por último llegarían acá a la fase de mitosis, donde de una célula se dan dos células hijas, así como decíamos anteriormente. Bueno, ahora el origen del cáncer radica en los genes, dado que aquí es donde se regula el proceso de división celular y los genes que están involucrados en el cáncer son dos, los dividimos en dos, los protooncogenes y los genes supresores de tumor. ¿Sí? Los protooncogenes son genes que están presentes en el ADN de todos los individuos. Por así decirlo, todos tenemos este tipo de genes y que normalmente no generan algún tipo de alteraciones en la división celular. Pero sí, pero si llegasen a presentar algún tipo de alteración o algún daño de ADN, se transformarán en oncogenes. ¿Sí? Estos son, los oncogenes son los que me van a generar el cáncer. Y por el otro parte tenemos genes supresores de tumor, ¿sí? que, son, eh, que son genes que en el ADN que regulan la división, acá como vemos en la imagen, ¿sí? Son genes en el ADN que regulan la división eh, y además que son genes que se encargan de destruir las células que están alteradas o regulan la reparación del ADN. Entonces, cuando se alteren los protooncogenes o los supresores de tumores, ahí es donde me van a generar el riesgo de producción de cáncer. ¿Sí? Entonces, los oncogenes son genes dañados y estos pueden ser tanto adquiridos como congénitos. Puede ser que hubo un daño en el ADN por alguna situación o un factor de riesgo. Por ejemplo, el fumar para el cáncer de pulmón. ¿Sí? Los oncogenes pueden ser hereditarios, pero en la mayoría de los casos se comportan como genes recesivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un progenitor, acá como vemos acá, si un progenitor hereda algún daño o alguna alteración en su cromosoma o en la copia del cromosoma, el individuo del que estamos hablando, este se comportará como recesivo. Es decir, que si uno está sano y el otro está alterado, la enfermedad o célula cancerígena no se manifiesta. Pero también puede pasar que a través de los años el cromosoma sano se altere y si los dos se alteran, ahí se genera una célula cancerígena. ¿Sí? Entonces vemos que acá se comporta como recesivo, ¿sí? Pues acá se puede ver como una diferencia de colores en cuando nos muestran uno bueno y uno malo, ¿sí? Pero igual este es recesivo, o sea, no se manifiesta. Bueno, seguimos. Entonces, el cáncer también puede manifestarse como dominante, acá como vemos acá, que son situaciones en las que el cáncer aparece en edades tempranas, sin importar la otra copia del cromosoma, eh, no le importa, por así decirlo, que esté bien la otra copia. Estas alteraciones dan lugar a los síndromes donde los tumores se presentan a edades tempranas y en distintas localizaciones. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? de una célula normal y una célula cancerosa. Los oncogenes aceleran el crecimiento y la división celular y los genes normales regulan el crecimiento de la célula. ¿Sí? Esto es como una comparación entre una célula normal y una célula cancerosa. Bueno, seguimos. Bueno, cuando una célula ya presenta alteraciones genéticas, pasa a denominarse una célula maligna, cuando cumple algunos de estos criterios. ¿Sí? Entonces, el primero es la autosuficiencia de crecimiento, que es cuando la célula crece por sí misma.
El segundo es la insensibilidad a la inhibición, y que es cuando la célula se vuelve resistente y se reproduce sin control. ¿Sí? Que acá podemos ver un claro ejemplo, ¿sí? Donde se hace una comparación de células normales y células cancerosas donde no se ve que tenga control. Otro punto es la evasión de la apoptosis. La apoptosis que mostrábamos anteriormente es cuando evaden los sistemas que quieren destruirla y pues por así decirlo se vuelven inmortales porque el mismo sistema inmunológico no, no da para frenar este tipo de células. Bueno, el otro punto es la replicación ilimitada, que quiere decir que como no se destruyen, siguen entrando en el ciclo celular para seguir reproduciéndose y van a ser células malignas, así como explicaba yo en el ciclo celular. Si de pronto la célula no me hizo apoptosis por algún motivo y esa célula sigue haciendo el ciclo, esa célula se me va a reproducir y se va a reproducir con el mismo material genético dañino, ¿sí? Y así van a pasar muchas células más. Bueno, el otro es la angiogénesis, que quiere decir síntesis de vasos sanguíneos nuevos, ¿sí? En esta, eh, en esta parte es cuando las células empiezan a crecer, ¿sí? Las células cancerígenas. Esta es la gráfica de esta angiogénesis. Entonces voy a explicarlo. Entonces cuando se requiere más oxígeno y nutrientes, entonces estas células cancerígenas liberan unas hormonas que se denominan factores de crecimiento endotelial. Estas hormonas facilitan la síntesis de nuevos vasos sanguíneos y de esta forma el tumor crece más rápido y se le roban nutrientes y oxígeno a los demás tejidos. Bueno, entonces acá como podemos ver o como puedes observar, eh, estas son las células normales, estas son las células cancerígenas y pues acá vemos claramente en la gráfica que obviamente le roba más nutrientes a las demás células y se vuelve más grande y se reproduce mucho más. Bueno, entonces eh, a eso se puede notar en caso de cáncer avanzados, en donde pues las personas ya se encuentran muy pálidas, muy desgonzadas, muy delgadas, entonces el tumor se le roba todos los nutrientes que necesitan los demás tejidos, los demás órganos y pues el tumor es como el que se roba toda la alimentación de ese organismo, del cuerpo donde esté haciendo la invasión. Y lo último es la invasión y la metastasis, que esto es cuando las células aprenden a liberarse de los medios de adhesión de las adhesinas y estas células se van libremente por el torrente sanguíneo u otras vías y llegan a otros tejidos y proliferan, ¿sí? Pues podemos ver en esta gráfica, esta es la célula maligna, acá es donde se contrae y estas son las adhesinas, es cuando se puede liberar de las adhesinas y se va libremente por el cuerpo a, a seguir haciendo daño y a proliferar y pues a formar otros tipos de tumores en otras partes del cuerpo. ¿Listo? Entonces, como ya casi parte final, hablaré sobre el tratamiento, que todo esto depende del tipo del paciente, del diagnóstico y pues hablaré acerca del tratamiento, como les había dicho. Primera parte, la anamnesis y el examen físico completo, ¿sí? Incluyendo antecedentes familiares. Acá es donde se puede descartar cualquier tipo de cáncer hereditario, cosas así, antecedentes familiares, así como lo dice. Otra parte son los exámenes de laboratorio. Dependiendo del tipo de tumor, se pueden también llegar a pedir variedad de exámenes. Los estudios de imagen que nos ayudan a visualizar el tumor y saber su localización y extensión. Y el último, que es el más utilizado, es una biopsia, que es la extracción del tejido para poder observarle por microscopio y observar las características de las células. ¿Sí? Entonces, dentro de este tratamiento hay tres métodos para tratar el cáncer.
uno que es la radioterapia, otro que es la cirugía o la quimioterapia. ¿Sí? Se puede decir que ninguno de los tres es el que te va a curar. O sea, ninguno de los tres es algo mejor que el otro. Eso depende también de mucho del tipo de paciente y del tipo de tumor. No todos los pacientes, digamos que se puedan curar a través de la cirugía o a través de la quimioterapia. Entonces, todo depende del tratamiento y el diagnóstico del paciente. Entonces, la quimioterapia, que es la más común, en la cual podemos observar, es la que combate la metastasis directamente. Y la quimioterapia es la inclusión de sustancias o agentes químicos que impiden el crecimiento de estas células malignas. ¿Sí? Entonces, esta fue como tal la presentación. Espero haya sido de tu agrado. Espero